para comenzar, pues la verdad es que digamos que mi nombre es un tanto conocido, ¿verdad? Pero lógicamente es porque estuve vinculado o sigo vinculado al tema del fútbol. Comencé una carrera precisamente como jugador profesional a los 17 años en el club municipal. Pues de alguna manera desarrollé una carrera estable dentro del ámbito del fútbol, pero dentro del mismo ambiente del fútbol siempre hubo una inquietud en cuanto a, yo siempre he sido muy, me da risa un poco contar esto, pero creo que es bueno reflejar un tanto la realidad, ¿verdad? Yo siempre he dicho, cuando entramos en el medio del fútbol, yo me di cuenta que uno entra ya con un título, ¿verdad? Y no precisamente de jugador profesional, sino que normalmente mucha gente lo cataloga a uno como un parrandero, mujeriego y hasta ignorante, ¿verdad? Porque realmente es, digamos, la percepción que tristemente se ha dado ante la sociedad, ¿verdad? Por, lógicamente, ejemplos anteriores, etcétera. Entonces, yo sí algo valoro mucho es la educación que mis padres me dieron. De alguna manera logré mantenerme, digamos, al margen un tanto de situaciones que no van con el deporte. Sí quise hacer de mi carrera algo de mucha disciplina. Mis papás precisamente me lo dijeron, de que si yo quería tardar en esto, debería primero basarme en los valores que ellos me habían dado, en la entrega, en la disciplina, al trabajo y lógicamente el deseo siempre de superarme. El ambiente del fútbol es muy bonito y a uno lo va absorbiendo, ¿no? O sea, el hecho de que de alguna manera recibir cierto reconocimiento, que la gente por ahí le pida una foto, un autógrafo, eso cuando uno no está preparado, la verdad es que sí, dicen uno marea un poquito, ¿verdad? Y al final uno va creyendo que el fútbol es para toda la vida. Yo pasé por ese proceso, afortunadamente fue muy corto porque tenía a mi alrededor gente que de alguna manera se preocupa por uno y le hace ver a uno los errores. Y una de las situaciones fue el hecho de poder también un tanto proponerme cambiar la percepción que tenían de los jugadores. Y una de las formas era precisamente, aparte del comportamiento, alejarme del alcohol, por ejemplo, que no lo hice. Era un reto para mí el hecho de mostrar que los futbolistas podíamos también ser gente profesional. Diferentes. Ser diferentes. Al concepto que tienen. Exacto, entonces como primera meta y un poquito para ir paso a paso me metí a estudiar una carrera técnica. A mí me gustaba mucho la publicidad. Me metí a la Universidad de Landívar a estudiar esta carrera. Nunca fui, digamos, un estudiante, yo siempre digo, fui un estudiante regular, ¿verdad? O sea, en mi etapa de secundario diversificado, pues no perdí ningún año, salí bien en la universidad, pues iba ahí entre que el fútbol y la universidad, un poquito atropellado, pero al final, pues logré sacar la carrera de técnico en publicidad. Y siempre digo que cuando uno le encuentra gusto a lo que está haciendo y sobre todo el sentido, como que eso despierta mucho más la pasión por lo que uno hace. Ya después, pues, lógicamente no me conformé con la carrera técnica, sino que pues ya me amplié un poco a estudiar una licenciatura, siempre en la Universidad de Landívar, pues ya me metí a la licenciatura en mercadeo, que era otra área que a mí me gustaba. Algo particular, y yo creo que sí es de reconocimiento, es que también la universidad a mí me apoyó mucho, porque sí también la carrera a nivel profesional de fútbol es bien difícil en el sentido de que son horarios muy irregulares, hay muchos compromisos nacionales, internacionales, concentraciones, entonces en la medida que podían, pues me ayudaban un tanto para sobre todo reponer exámenes, etcétera, ¿verdad? Trabajos. Pero aún así, pues afortunadamente logré terminar la carrera de licenciatura. Esto todavía en mi etapa de futbolista. Esto no fue nada programado, me da risa, pero también, por ejemplo, yo asistí a mi graduación y casualmente a mí me pusieron en la primera fila. Entonces, como siempre, lógicamente la universidad hace su promoción de los graduandos y salí en la prensa como los graduandos de la universidad. Esto a mí, lógicamente, me provocó que la gente pues, me reconociera. Ejemplo en el fútbol. Reconociera. Y yo en el medio del fútbol no tenía ningún apodo. Y a partir de eso comenzaron a llamarme licenciado. Entonces ya cuando yo jugaba, entonces decía así, que licenciado Ponciano, y la gente
aficionada comenzó a referirse conmigo de esa forma, ¿verdad? Algo que uno lo veía realmente grato, porque estaba un poquito cumpliendo el sentido por el cual yo había estudiado, y era precisamente dar ese ejemplo, ¿verdad? De diferencias. Sin sonar tal vez orgulloso, yo les digo, sí me siento satisfecho porque me he encontrado con muchos padres de familia que van al estadio con sus hijos y dicen, mira, de él es el que te hablo, del que juega pero también estudió, ¿verdad? Y entonces uno ve que al final el objetivo se está trazando, ¿verdad? Como les digo, esto fue mi etapa de jugador. Ya llegó el momento un tanto de retirarme del fútbol, y pues ya comencé a trabajar un poco en la parte deportiva. Pues yo siempre he dicho que me siento privilegiado porque me doy cuenta que al final ese complemento académico sí me funcionó, ¿verdad? Porque yo al retirarme me llamaron de la Federación de Fútbol, precisamente por la preparación, no solo por la carrera deportiva que había hecho, sino por la preparación académica para forjarme como técnico, como entrenador en un principio. Y así lo hice, comencé a especializarme en cursos de entrenador. Pero en medio del camino surgió también el tema de que despidieron al gerente general de la federación. Los que estaban a cargo de esta entidad, pues les quedaba un año y medio de mandato, por decirlo así, y decidieron no contratar a nadie, sino más bien darme a mí ese cargo, ¿verdad? Compartirlo con la parte deportiva. Para mí fue un reto porque era la primera vez que yo experimentaba un tema administrativo deportivo y sobre todo ya comenzar a poner en práctica un tanto la parte académica. A mí eso me sirvió mucho, fue un año que estuve ahí, un año y medio que estuve compartiendo esas labores. Como pasa en muchas entidades, el tema de la Federación de Fútbol es por elecciones, ¿verdad? Entonces el grupo que estaba pues perdió la reelección, llegó gente nueva, con eso cambios, y yo salí de la federación. Pero las buenas relaciones pues que había hecho en el club municipal, complementado, repito, con la parte académica, pues hizo que la junta directiva pensara en mí para venir a la gerencia general del club municipal. Y bueno, comencé a trabajar acá, ¿verdad? Para mí fue una gran oportunidad de estar en el club donde pues pasé todo un tiempo de mi vida como jugador, y aparte porque yo vi una oportunidad de crecimiento en el mismo club. ¿En qué momento se inclina por la maestría en la Universidad de San Pablo de Guatemala? A eso voy. Ya estando como gerente general, pues a mí me surge la inquietud de seguir especializándome, ¿verdad? Entonces, como todo va relacionado un tanto al tema deportivo, estoy en un cargo, por decirlo así, donde tengo mucha gente a mi cargo. Yo estaba buscando una maestría o especializarme en algo que pudiera yo de alguna manera reflejar ese liderazgo y ese rol de alguna manera de ser alguien emprendedor y generar cambios dentro del club, porque el club realmente de alguna manera fue creciendo un tanto empíricamente, ¿verdad? Sin procesos administrativos, sin un ordenamiento, digamos, interno, ¿verdad? Entonces comencé a sondear algún tipo de especialización, de una maestría específicamente, y pues sondeando en todas las universidades, me informé en la Universidad de San Pablo. Me llamó la atención la maestría de liderazgo organizacional porque yo lo sentía como muy afín a mí, ¿verdad? Es algo en el cual, primero, soy partidario de que lógicamente el liderazgo y el emprendimiento ya es algo que de alguna manera las organizaciones deben adoptar, ¿verdad? Y que de repente se deja muy de la mano, muy aislado estos temas, ¿verdad? O tal vez alguien los conoce de otra manera, pero yo creo que a mí me interesaba, como les digo, reflejar realmente que en la institución mía estaba alguien especializado en estos temas, ¿verdad? Entonces así fue como yo conocí, me informé, fui a la universidad, tuve todos los brochures de información y decidí entrar a la universidad, ¿verdad? Entonces pues ya esa experiencia estando en la universidad, la verdad que fue enriquecedor, primero porque a mí me gustó el sistema de estudios, ¿verdad? Primero porque uno a veces piensa en sí, la maestría y 2 años y a veces uno, no sé, en estos tiempos
quiere como que optimizar realmente los recursos, y uno de los recursos es el tiempo, ¿verdad? Entonces la forma de dar la maestría, pues ir entre semana, un fin de semana o viernes y sábado, una al mes, enfocarnos en estos temas, a mí me llamó la atención porque lo hacía de una manera pues donde uno sí podía aprender mucho más rápido, y fue así como de una manera entré a la universidad. ¿Le ayudó mucho en su carrera lo que aprendió en la maestría? Sí, ¿Lo sí, aplicó? de hecho una de las particularidades es que normalmente a veces uno estudia y digamos que tiene todo el contenido ahí, y uno dice en qué momento lo pongo en práctica, ¿verdad? A mí me sirvió mucho porque yo iba conforme iba teniendo contenidos, perdón, en cuanto a los cursos, inmediatamente lo que yo veía que podía aplicar a la institución lo hacía, ¿verdad? O sea, entonces fue muy práctico para mí el hecho de también tener, por ejemplo, expertos dentro de las materias, a veces uno se pregunta ¿y cómo funciona X empresa, verdad? Y uno no tiene los datos a la mano para conocerlo, ¿verdad? Pero la universidad en ese sentido fue muy hábil en cuanto a invitar a gente que ha sido exitosa, hay gente que ha llevado a empresas por un buen camino, y contar sus experiencias, eso de alguna manera también va fortaleciendo la parte académica de uno. Entonces a mí le digo que en la mayor parte, tal vez del 65-70% de la maestría, yo contenido que iba teniendo lo iba poniendo en práctica aquí al fútbol. ¿Cuáles han sido sus mejores experiencias en la Universidad de San Pablo? Primero, conocer a otros compañeros que están también en otro, tal vez no en el mismo giro del negocio de uno, pero sí en la diversidad que existe, la creación de contactos. Yo inmediatamente, cuando terminamos la maestría, por ejemplo, había un compañero que era gerente de un hospital. Al salir de ahí hicimos un tipo de relación entre el club y el hospital, ¿verdad? Por ciertos servicios. Exacto, entonces de alguna manera, digamos, le veo eso de positivo, ¿verdad? También el que dentro de la gente que uno se puede conocer, también poder ir creando precisamente esas relaciones comerciales, dejando a un lado la amistad, porque la amistad realmente se mantiene. Y de alguna manera fue muy aprovechar el tiempo, ¿verdad? O sea, normalmente las clases son muy dinámicas y eso hace que uno realmente quiera mucho más, ¿verdad? Sí, después de haber estudiado la maestría, obviamente tomó la decisión porque el tema de liderazgo está muy como de moda, ¿verdad? Entonces obviamente no hay ninguna universidad que tenga una maestría con ese título. ¿Qué piensa ahora que ya la estudió si cumple las expectativas del título de liderazgo organizacional? Yo estoy convencido que sí, ¿verdad? Como bien lo dice, uno comienza a sondear en otras universidades y digamos, hay temas que normalmente son muy comunes, ¿verdad? El tema de administración, gestión financiera, mercadeo. Yo quería ampliarme, a pesar de que mi campo era publicidad y mercadeo, pero lógicamente a mí me interesaba ampliarme un poco académicamente y buscar otro tipo de especialización. Creo que es un valor de alguna manera diferencial que tiene la universidad en cuanto a ofrecer estos temas que no es una moda, que al final es una necesidad del mundo, ¿verdad? De los negocios comerciales, hasta de la misma vida personal, ¿verdad? Porque hay asuntos que lógicamente temas que uno los implementa para la vida personal. O sea que la maestría le ha servido tanto para su vida laboral como la personal. Ah, sí, por supuesto, sí, porque de alguna manera tiene que haber un complemento, ¿verdad? De la parte personal con la parte laboral. Creo que eso le da también un ordenamiento a uno en la vida, y a mí de alguna manera me sirvió para ambos casos. ¿Hay algún aprendizaje específico que usted haya aplicado, se podría decir, tal vez en un 90% acá en A mí Ciudad? la verdad es que sí se me queda grabado mucho, aprovechando que estamos hablando de él, pero sí los cursos de Zapeta, ¿verdad? O sea, porque es alguien que es muy directo, ¿verdad? Y que dice las cosas tal y como son, y eso es bueno porque
de alguna manera uno muchas veces tiene otra idea de la sociedad, de aspectos o áreas que uno las ve solo, digamos, muy por encima o muy de lejos, ¿verdad? Y tiene cierta idea. A nosotros, por ejemplo, nos hizo practicar un taller sobre precisamente cómo manejo de medios, ¿verdad? A pesar de que yo tenía cierta experiencia por las entrevistas que en los deportes me hacían, pero siempre es importante tener ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Y aparte, como les digo, el hecho de que la misma universidad llevara empresarios conocidos, exitosos, eso de verdad que al menos pues para mí fue importante porque es gente común y corriente, ¿verdad? O sea, corriente pues, en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, de que muchas veces uno se puede ver reflejado en ellos, decir, bueno, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? ¿Y por qué si ellos transformaron X empresa en lo que es, por qué yo no asumo ese reto de hacerlo con la empresa a la cual yo dirijo? ¿Qué recomendaciones le daría usted a la Universidad de San Pablo para mejorar la maestría? Pues yo sé que de alguna manera la maestría se ha ido cada vez renovando, ¿verdad? O sea, para bien, por supuesto, siempre han incluido temas que están muy a la vanguardia de nuestra sociedad y de las necesidades académicas. Al final, pues siempre eso, de brindarle al estudiante las mejores herramientas para ser cada vez mayores profesionales. Yo sé que muchas veces, como dicen ustedes, otras universidades delimitan mucho sus áreas, ¿verdad? De cursos, pero yo sé que la universidad tiene la visión de ir creciendo para ofrecer un panorama más amplio a los estudiantes y esa es la idea. Nos aportó y creo que nos va a ayudar mucho pues para la universidad y la maestría, ¿verdad? Y gracias por su tiempo. No, con gusto.